A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Qué define el legado de una ciudad? ¿Son sus edificios? ¿Sus grandes instituciones? ¿O son las personalidades que la marcan? Bueno, en Monterrey, la respuesta a esa pregunta, está cambiando de una manera radical. Miren, para entender esto, chequen esta lista. Cuando se le pregunta a la gente en foros públicos quiénes son los personajes más importantes de Monterrey, sale esto. Y es fascinante. Por un lado, claro, está Eugenio Garzazada, el titán industrial. Pero justo al lado, ¿quiénes aparecen? Poncho de Nigris, Kareli Ruiz, estrellas de redes sociales. Y no solo eso, también están intelectuales como Alfonso Reyes y hasta figuras superlocales como Chavana o el mismísimo Tecateman. Es una mezcla rarísima, ¿no? La pregunta es, ¿qué nos dice todo esto sobre a quienes consideramos héroes hoy? Y bueno, de toda esa lista, hay dos nombres que son clave, porque representan, literalmente, dos montañas de influencia, dos mundos, dos épocas totalmente distintas. Y para entender de verdad este cambio tan grande, nos vamos a enfocar justo en ellos. Empecemos por el primero, el patriarca industrial. Un legado, como quien dice, forjado en acero y piedra. La vida de Eugenio Garzazada es, de pies a cabeza, la de un constructor. O sea, el tipo estudió para ser ingeniero civil en el MIT, y eso fue apenas el comienzo. Para 1936 ya andaba cofundando Visa, ese monstruo industrial. Pero su obra maestra, la que todos conocemos, llegó en 1943, cuando lideró la creación del TEC de Monterrey. Toda su vida fue eso, construir, edificar instituciones. Una vida que, como sabemos, terminó de forma trágica en el 73. Y para que nos demos una idea de la escala de su poder, de su influencia, fíjense en este número, 90. Para los años 70, ese era el número de empresas que formaban parte de su grupo, de Visa. 90. Y le daban trabajo a más de 33,000 personas. O sea, su impacto no era algo teórico, Era real, era económico, se podía tocar, era masivo. Entonces, aquí está la clave de todo. Su modelo, su idea de legado, se basaba en lo que podríamos llamar la contribución institucional. ¿Y eso qué es? Pues muy simple, construir cosas. Cosas tangibles, físicas, sociales, que siguieran ahí mucho después de que él se fuera. Estamos hablando de universidades, claro, como el TEC, pero también de corporaciones enormes y hasta programas sociales, como colonias de vivienda para los trabajadores. Y ojo, esto mucho antes de que fuera algo común. Su influencia entonces era fundacional, poderosa. Y esto es súper importante. Era intencionalmente privada. A él no le interesaba ser una celebridad. Él se enfocaba en sus obras, en lo que construía, no en su persona. Era un hombre de hechos, no de reflectores. Y ahora, damos un giro de 180 grados. Vámonos a la segunda montaña. Aquí el paradigma cambia por completo. Llegamos a la dinastía mediática, un legado que no está hecho de acero, sino de clics y de contenido. Y miren, creo que no hay nada que resuma mejor esta nueva era que esta frase de Alex de Nigris, el sobrino de Poncho. Él dijo, la única diferencia es que los problemas de mi casa son públicos. ¡Wow! O sea, es la definición perfecta de la transparencia, pero una transparencia radical, convertida en una marca personal. Aquí el camino para volverse influyente es otro mundo. Nada que ver con el modelo anterior. El mismo Alex de Nigris lo cuenta. Su camino no fue la universidad, no fue la empresa, no. Él empezó con el fisicoculturismo. Luego, ¿se acuerdan de Guitar Hero? Bueno, se hizo famosísimo por ser un genio en ese videojuego, y esa fama la usó para aprender a tocar la guitarra de verdad. Y de ahí, el paso final, convertir toda la vida de su familia en contenido. Y el alcance que tienen es brutal, pero se mide de otra forma, con otra vara. Poncho de Nigris, que es como el centro de este universo familiar, tiene más de 3.1 millones de seguidores solo en Instagram. Aquí el poder ya no son los empleados en una fábrica. El poder es la audiencia, es el engagement, es la atención. Es que para ellos, para la familia de Nigris, su historia, sus peleas o relaciones, nada de eso es privado. Al contrario, ese es el producto, esa es la marca. Es literalmente monetizar la vida personal. La inversión total, el opuesto exacto del modelo de Garzazada. Ok, entonces pongámonos frente a frente. Vamos a comparar directamente estas dos montañas de influencia. Y el contraste es abismal. En todos los sentidos. A ver, la fuente de poder de Garzazada, el capital industrial, el dinero, las fábricas. La de los de Nigris, la atención de la gente, su audiencia. Uno dejó un legado de instituciones de ladrillos como el TEC.
Los otros, un legado de contenido digital, de videos, de posts. Pasamos de una figura pública súper reservada a una que es radicalmente pública. De una contribución estructural a una que se basa, pues, en el entretenimiento. En el fondo, lo que estamos viendo es un cambio fundamental de valores. Se dejó de construir un imperio para empezar a construir una audiencia. Se pasó de la filantropía privada, casi secreta, a la persona pública totalmente expuesta. Es el cambio de un legado hecho de concreto a un legado hecho de contenido. Y todo esto, claro, nos lleva a una pregunta mucho más grande, más filosófica si se quiere, sobre el valor de un legado. Al final del día, ¿qué es lo que de verdad perdura? Porque, y esto es importante, la historia de estas dos montañas de Monterrey no es algo que solo pasa ahí, es un reflejo perfecto de un cambio global. Es la historia de cómo en todo el mundo estamos redefiniendo lo que significa tener influencia y tener valor. El paso de las viejas estructuras de poder industrial a las nuevas, las digitales. Y eso nos deja con la pregunta del millón, una pregunta que quizá define nuestra era. En este mundo digital, ¿qué dura más? ¿Una universidad hecha de ladrillos o un legado construido a base de clics?